Me he convertido en una figura popular este último tiempo. Bueno, el tema de las reformas que son necesarias, yo creo que es un cambio de paradigma cultural y lo digo siempre, esta es una batalla cultural entre los que quieren un cambio y los que pretenden un status quo para seguir medrando sobre la base de políticas que nos han traído al desastre que tenemos acá. Yo recién veía el video y me hacía acordar de una época negra en los Estados Unidos, nada más que ellos lo solucionaron haciéndolo desaparecer a Jimmy Hoffa y se acabó el problema. En Estados Unidos no hacen golpes de Estado, directamente matan a un presidente y a otra cosa. Bueno, nosotros no tenemos esa costumbre y hemos adquirido la costumbre de discutir las cosas y tratar de hacerlas bien. Algunos. Hago esa salvedad, algunos. Nosotros venimos de la destrucción de la historia, esto lo habla bien Orwell en 1984, que deberíamos cambiar la fecha del libro porque cambió, ¿no? Hoy día tenemos Gran Hermano en televisión, antes lo teníamos en la novela nomás. Entonces la destrucción del lenguaje, la destrucción de la historia para implantarla por un relato basado en unas cuestiones ideológicas que nos han traído hasta acá. En el tema laboral, he sido siempre abogado de las dos partes. Tenía un amigo sindicalista de la industria de la alimentación que le decía a los asociados, miren, a los sindicalizados, muchachos, cumplan sus obligaciones, porque después cuando yo voy a discutir me dice ustedes no hacen esto y yo no tengo argumentos para defenderlo. Bueno, eso es lo que se ha perdido y se ha descubierto que el sindicalismo es una manera de vivir bien a costilla de la sociedad. Se ha depreciado y degenerado la actuación sindical para unirla incluso a una actuación política sobre la base de aludir al peronismo, cuando el peronismo en realidad tenía una cuestión completamente distinta. La CGT hacía gremialismo y las 62 organizaciones eran la rama política. Pero bueno, nosotros a raíz del entrismo o de la penetración ideológica que se tuvo en la década del 70, tenemos las consecuencias que tenemos hoy día. Entonces, resulta una barbaridad, una estupidez discutir, por ejemplo, la validez de un recibo electrónico. En el Código Civil de nuestra Napoleona no está contemplado el pago electrónico. A ver, yo les pregunto, ¿quién de acá va a pagar y pide el recibo? Si todos pagamos por transferencia o por medios electrónicos. Ah, no, pero eso no lo podemos hacer. Tenemos generaciones enteras que no han visto trabajar a sus padres, a sus abuelos. ¿Por qué? Porque la industria del subsidio implica una facilidad en lugar de pensar y de tratar de llevar adelante reforma. Y esto casualmente no tendríamos que discutirlo. Es decir, los DNU tendrían de existir un país normal que no existir, para eso está el Congreso. Pero nos vemos obligados a manejarnos con DNU. ¿Por qué? Y porque hay una depreciación y una clase política que no mira el almanaque y cree que todo es estático, es pétreo y que no se cambia. Sobre todo porque le va bien a ellos, ¿no? Esto me hace acordar cuando dice, nos va bien a nosotros, entonces a todo el mundo le va bien. Y no es así. Entonces acá hay un cambio. Acá nunca nada va a ser igual. Uno puede coincidir, mucha gente puede coincidir o no con Javier Milei, pero tienen que reconocer que va a haber un antes y un después de Javier Milei en la política. Y deben reconocer que es alguien que está haciendo lo que prometió que iba a hacer durante la campaña. Algo que los argentinos no estamos acostumbrados a que nos digan la verdad. Podrá, a ver, el decir que han volteado la ley ómnibus o la ley base
es una estupidez tan grande porque la discusión está instalada en la misma sociedad. Es la sociedad la que está motorizando el cambio. Eso es lo que es lo que tienen que entender. Y si algún kirchnerista no lo entendió, el último testamento de nuestra emperatriz dice que es necesario la reforma de las leyes laborales o la adecuación de las leyes laborales. Bueno, tendrán que entenderlo, porque si no, estamos condenados al fracaso como sociedad. Y tenemos que entender que esta es una de las últimas oportunidades que tenemos. Y tenemos que entender que estamos peleando en un mundo donde se valora la eficiencia por encima de la estupidez de la simple demagogia que lleva a tener bolsones de impunidad. Apretando gente, no vamos a llegar a ningún lado. Aprobando alumnos sin que aprendan, menos vamos a llegar. Si la batalla es cultural también. En un mundo que tiende a la eficiencia, a la excelencia, nosotros estamos regalando títulos como manera de hacer simplemente estadística o de hacer simplemente demagogia para tener votos cautivos. Como sociedad nos perjudica. Y esto es contra lo que se levantó la gente, ¿no? Esto es contra lo que se levantó la gente y esto es lo que votó la gente. Yo le disminuyo el precio a todos los rechazos que tenemos y a los ataques que nos realizan por razones fundamentales. Porque vuelvo a repetir, la discusión está instalada en el seno de la sociedad. Y esto no lo van a poder eliminar de ninguna manera. Como no van a poder eliminar de ninguna manera el simple e incontrastable hecho de que la ley de empleo no trajo un aumento de la registración laboral. Y pongámonos la mano en el corazón, a ver, ¿quién no tiene un empleo que dice, a mí no me pongan en los libros porque me quitan el plan? Y esto es una realidad pero eso para tener votos cautivos que le permitan vivir su vida de jeque árabe. Este es la otra verdad que hay que decir. ¿Por qué? Porque, bueno, se han acostumbrado a vivir de la prebenda estatal mientras todos tenemos que salir a ayudar. Yo lo escuchaba a mi colega penalista y, bueno, el otro día he sufrido un ataque por cierta defensa. Como si yo le tuviera que salir a pedir permiso. ¿A quién? Disculpen. ¿A quién carajo para saber a quién voy a defender o a quién no? Que alguien me diga, porque ¿quién me puede decir a mí de los izquierdosos esto cuando la dignidad de alguien es superior a la dignidad de otro? Toda persona, por el hecho de ser persona, tiene adscripto el concepto de dignidad. Y esto es una cuestión de perogrullo en filosofía del derecho. Pero bueno, tenemos que discutir con gente que ha hecho leyes sin saber el concepto mínimo de razonabilidad de la ley. Hay un viejo libro de Juan Linares que se llama Razonabilidad de la ley. Las leyes son razonables. Cuando dejan de ser razonables, producen las hecatombes que han producido con los resultados que tenemos. Es decir, el grito no es democracia, el apriete no es democracia. No se resuelven las cuestiones por movilizaciones, porque con ese criterio vamos a ver quién moviliza más, quién paga más, que se paga con la plata nuestra, ¿eh? Ninguno pone de la de ellos, se paga con la plata nuestra. Entonces, vamos a medir con un metro quién moviliza más y ese va a tener la ley más favorable o la solución que pretenda para su colecto. Acá es una situación simple. Nosotros tenemos esta discusión planteada que ha venido a cambiar. Hay una bisagra en la historia. Podremos discutir. El hecho ya de discutir nos ha llevado a un nivel superior que no teníamos, porque acordémonos, hace 2 años atrás, la disciplina seca de voto que impulsaron, y que les quiero decir que no es casual, no es casual. Aquellos que les gusta la lectura, sobre todo la historia, les voy a recomendar un libro que me recomendó alguien que yo admiro mucho. El Tata Joffre un día me recomendó un libro que se llama El Soviet Caribeño, escrito por el hijo de alguien que fue miembro del Politburó de la Revolución Castrista, que después devino en Castro chavismo, pero bueno. En 1929,
el principal tirano y asesino de masa, que era Joseph Stalin, con el Politburó, dieron orden a todos los PC que se introduzcan o que se reintegren en todas las estructuras sociales. Y es lo que estamos teniendo. Es lo que estamos teniendo. Entonces, este marxismo tardío de Latinoamérica ha venido a raíz de la caída del muro de Berlín y la concreción del Foro de Sao Paulo, que también tenemos que decirlo, ha creado problemas que son de una entidad tan grave que no nos permite por ahí zafar de algunas situaciones que son normales en el mundo del sentido común, el menos común de los sentidos, se dice, pero bueno. Entonces tenemos que es un concepto de igualdad el hablar con él, como si eso le diera de comer o de desayunar o de trabajar o de aprender a los niños. Sí, esa anécdota de Javier cuando le dice, te podés autopercibir como un puma, me parece perfecto. Entonces, resulta que acá hemos hecho un culto a la marginalidad. No nosotros, ¿no? Acá hay un espacio político avalado por otros espacios políticos que tienen el viejo apotegma de alguien que escribió La Revolución Permanente, se llamaba León Trotsky, que cuando peor, mejor. Entonces producen todo este tipo de situaciones. Resulta que es risible, ¿no? Uno, como abogado provinciano, es ramo general, le toca hacer de todo. Si usted tiene un buen empleado y le paga más de sueldo, el que es malo lo denuncia por discriminación. Entonces, como lo denuncia y lo demanda por discriminación, el que trabaja bien y todo, dice, pues, sí, yo cobro lo mismo que este que es un inútil, y va corrompiendo el sistema. Entonces, no es solamente cambiar la ley laboral. Yo sé que me va a traer algunos dolores de cabeza lo que le voy a decir, pero yo creo que hay que cambiar la justicia laboral. Hay que sacar la ideología de la justicia laboral. Porque mientras nosotros tengamos jueces que sean eminentemente laboralistas y que no apliquen la razonabilidad y que lleven al extremo la ruptura de esa ecuación constitucional que es la igualdad ante la ley, entonces resulta que vamos a estar perdidos. Nadie va a tener razón para contratar una persona, porque cada empleado que tiene es una bomba de tiempo sobre la cual está sentado. Y esto es una realidad. Los que ejercemos la profesión lo sabemos. A mí me ha tocado entregar, por ejemplo, un telecentro por 2 indemnizaciones. A los 3 meses andaban muertos de hambre con el telecentro fundido. Ahora, los sindicalistas vienen, ¿eh? No, los muchachos. Total, es como siempre, animémonos y vayan. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar. Pero es también, más allá del cambio de paradigma y de leyes, es una cuestión de que tenemos que plantear el cambio cultural, porque si nosotros no damos la batalla cultural, y no vamos a terminar nada. A la gente hay que explicarle y no hay que tenerle miedo ni al fracaso. Podemos fracasar 10 veces. A lo que le tenemos que tener miedo es a renunciar a seguir peleando. Y lo digo... Y lo digo por experiencia propia. Yo me fui de la política 30 años. Agotada la capacidad de asco, me fui de la política. Hasta que, bueno, los muchachos, ahí está el diputado Martín Menem, mi hijo, que militan, me han vuelto a traer y acá estoy. Como si tuviera 15 años para pelear, ¿eh? No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. El ataque que se hace al DNU es un ataque hecho sobre la base de intereses que quieren conservarse intactos, sobre la base de que hay que hacer un culto a un relato que nos ha traído a la destrucción, incluso de nuestra historia. Yo como sanmartiniano he tenido que escuchar que decir que San Martín era un negro, cuando era un genio militar.
Las batallas de San Martín se estudian en todas las academias militares del mundo. Ah, pero en homenaje de que tenemos que igualar para abajo, hemos tenido que escuchar las atrocidades en contra de San Martín, de Roca, por ejemplo, de Victoria Donda, que ya nombrarla me produce escozor estomacal. Pero bueno, alguna vez tenemos que empezar a poner el adjetivo que tiene. Yo siempre pongo un ejemplo grosero, ¿no? Hitler mataba en nombre de la raza, era un criminal. Stalin mató 10 veces más en nombre del pueblo y todavía tiene adoradores. Esta es la realidad que tenemos. El adjetivo es lo que hace que algunos sectores políticos se encaramen en el poder y que la gente les crea. La gente hoy día ha perdido la capacidad de creer en el canto de la cigarra. La gente hoy día quiere un cambio. ¿Por qué? Porque ya aprobó el otro lado. Yo cuando me discuten, a ver, le digo, ¿ustedes qué quieren? ¿Volver a lo que éramos? No, nos vamos muy lejos, no tenemos que buscar una máquina del tiempo. Con recordar 6 meses atrás vamos a saber qué es lo que estábamos viviendo, ese infierno que estaba viviendo la Argentina. El otro día un senador lo comparaba a Javier Milei con Calígula. Y yo decía que no hay parecido más grande con Calígula que Cristina Fernández. Porque Calígula lo puso de cónsul a su caballo Incitato y Cristina lo puso de presidente a Alberto Fernández. Esto es toda una cuestión, ¿no? Pero aparte de todo, resulta que no ha resultado ser, pobres caballos, no ha resultado ser tan lerdo como creíamos. Hoy día hemos descubierto un negociado pero bueno, cuando se roba en nombre del pueblo parece que eso está justificado. Tiene más valor un punguista que alguien que se sienta en un escritorio y que le roba todo. Porque el que le roba todo dentro del Estado le está robando el futuro a todo. Y eso también es un crimen de lesa humanidad. Y mucho más grave porque acá hay generaciones enteras que se van a ver perjudicadas por la hambruna, la desnutrición, porque todo es negocio. Miren, yo tenía un amigo que fue preso político, que también lo defendí, porque me acusan de uno, pero no se fijan los de ellos que defendí. Esto siempre nos pasa a todos. Que decía, mira, hay una frase de Evita que dice, donde hay una necesidad nace un derecho. Bueno, dice, nosotros desde la cárcel lo cambiamos y lo aplicamos ahora, dice. Donde hay una necesidad nace un negocio. ¿Quieren una prueba más evidente? Tienen el kirchnerismo. Tienen el kirchnerismo. Pero hay cosas que no se podrían haber hecho, y yo asumo la culpa que me toca, que no se podrían haber hecho si no hubiera sido por la indiferencia o por el silencio de muchos partidos que tienen una esencia, o militantes que tienen una esencia democrática en la sangre, genética, que hemos dejado hacer ciertas cosas y hoy día tenemos que enfrentarnos de cara a la realidad. Con cuestiones tan simples, vuelvo a repetir, como el pago electrónico, el recibo electrónico, el hecho de aplicar a todos los trabajadores el régimen de la industria de la construcción, que yo cuando, en el año 1972-71, cuando estaba estudiando Derecho Laboral, ya se hablaba de aplicar el régimen del Fondo de Desempleo a todos los regímenes laborales. Pero claro, los sindicalistas pierden su esencia. Como están enojados, porque el DNU dice que no hay descuento compulsivo, sino que lo tiene que autorizar el trabajador. Mientras tanto, a ellos les conviene que sea compulsivo porque mes a mes tienen su remesa, su mesada, como dicen algunos, y con eso hacen lo que se les ocurre. Es más, los muchachos se han convertido en grandes empresarios. Y esto es una verdad de perogrullo, que el que la pretenda negar en la Argentina de hoy, más allá de fanático, debe ser medio estúpido. Pero esto no se oculta, no se tapa el sol con un dedo. No es solo el DNU como la ley base, no eran solo dos instrumentos legales. Son dos propuestas de vida para los argentinos, dos propuestas de cambio,
que les guste o no les guste a los que nos atacan y a los que los atacan, está visto y comprobado que ya se ha hecho carne en la sociedad argentina y que acá el que desconozca que una inmensa mayoría votó ese cambio y está desconociendo la historia. Y que no me vengan a mí con otros, por ejemplo, con el 54% con el que ganó su segunda presidencia en nuestra Cleopatra, porque fue el turno electoral con menos asistencia de votantes, con mayor cantidad de deserción de votantes. Entonces el 51% ya termino, porque el 51% el 54% es mentiroso. Y alguna vez tenemos que hacer los números reales, porque ya hemos descubierto lo que se hace falsificando el INDEC, ahora tenemos que pagar una multa. Es decir, no tenemos que mentirnos a nosotros mismos, es lo mismo que mirarse al espejo y mentirse. Nosotros les agradecemos el apoyo brindado. Yo desde PEP he tenido, es más, me han avisado antes de tiempo que me iban a atacar, cosa que me tenía muy sin cuidado, pero es un gesto que valoro y es de argentinos de bien, empezar a darse la mano y caminar mirando hacia adelante. Porque si nosotros no cambiamos, la historia nos pasa por arriba. Y esto es una verdad. Si no, miremos, Paraguay, Uruguay, Chile mismo con el desastre que tiene de presidente, Perú con los problemas que tiene sigue adelante. Entonces, el cambio está acá y ha venido para quedarse. Hagan lo que hagan, no nos vamos a rendir. Muchas gracias.